ya querían matarlo, ya querían buscarle una trampa, hacerle una pregunta con trampa para que caiga, etc. Entonces era evidente que un personaje importante no le gustaría verse involucrado con de quien están hablando mal, ¿no es cierto? Pero parece ser que Nicodemo se le acerca, si bien es cierto, con temor y cierta vergüenza ante los demás a Jesús, pero su acercamiento parece sincero. Para que en aquel entonces le dijeran a alguien rabí, era porque no se lo decías por decir, le decías porque lo considerabas un maestro, un sabio. Rabí es maestro. Y lo curioso es que Nicodemo se le acerca a Jesús de noche, pero le dice rabí. Se dirige a Jesús, quien probablemente era más joven que Nicodemo, pero Nicodemo tuvo la humildad, por así decirlo, de reconocer a Jesús y decirle rabí, maestro. Me imagino, no sé si tú puedes escenificarlo aquí en tu mente, ¿no? Como cuando alguien se cubre la cabeza y está mirando quién lo sigue, y de pronto va y se encuentra con Jesús y se saca la capucha y dice, maestro, soy yo, Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Una confesión muy importante de Nicodemo, porque recuerden, en los evangelios se registra que Jesús fue acusado incluso de hacer milagros por el poder ¿de quién? De Satanás. Imagínense, tanto era el odio hacia el Señor Jesús de parte de los líderes judíos, tanto era el desprecio, el celo, que incluso a Jesús se le acusó de hacer milagros por el poder de Satanás. Terrible, ¿no es cierto? Así que en ese contexto, Nicodemo parece ser alguien sincero, alguien que realmente se está acercando a Jesús con un deseo transparente de verdad de reconocerle como maestro y como Mesías. Sin embargo, la respuesta de Jesús saca de onda un poco la situación, porque lejos de que Jesús le diga a Nicodemo, mira, o lo felicite, ¿no? Qué bien, reconoces que soy rabí, qué bueno que sabes que soy maestro, punto para ti, o estrellita para ti, Nicodemo. No, lejos de eso, Jesús da una respuesta que, como te digo, saca de onda un poco. El versículo 3 dice esto: respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No sé si tú puedes conectar las dos cosas, es un poco difícil. Nicodemo viene adulando al Señor Jesús y dice, maestro, rabí, yo creo que tú eres el Mesías, creo que realmente tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, sí, no las puede hacer cualquiera. Y el Señor Jesús, su respuesta es una respuesta como dejando de lado esos halagos, como si dijera, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no tiene importancia, ¿no? Los judíos en su escritura y en su hablar, más en su escritura, ellos cuando querían recalcar algo muy importante, usaban la técnica de la repetición. La repetición. Lo que nosotros hoy en día lo pondríamos en nuestro Word o cuando estamos escribiendo en negrita y en mayúsculas, hacemos eso para darle énfasis, ¿verdad? Porque creemos que quien nos lee, nos vaya a leer, note que eso es importante. Bien, los judíos hacían lo mismo, pero la técnica que ellos usaban era la de repetición. Y es curioso que Juan registra aquí que Jesús dice, en verdad te digo. En el hebreo, la palabra usada es lo que nosotros conocemos como amén. Amén es pues que así sea, ¿no? O es verdad. Entonces el Señor Jesús lo que está diciendo aquí y lo que le está respondiendo Juan es, oye muy bien esto, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Nicodemo se debió haber sentido un poco confundido, y sí que se sintió confundido, lo vamos a ver en un momento.
Porque Nicodemo estaba, como te digo, bien así franelero, por así decirlo, ¿no? Criollamente. Estaba bien ahí, Señor Jesús, si tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, en verdad te digo que no nace de nuevo, no entra al reino de Dios. Y de pronto sonaría, no, turn down for what? Pero Nicodemo se sintió tan confundido que en el versículo 4 le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando del nacimiento físico, ¿no? Del nacimiento físico. Y por eso Nicodemo dice, ¿puedo entrar otra vez al vientre de mi mamá? Y Jesús le responde nuevamente con la técnica de la repetición, en mayúsculas, con signo de exclamación. Le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tremendo. Es de aquí donde los teólogos extraen en lo que se conoce como teología sistemática la doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando tú escuches a alguien o leas en un libro sobre la regeneración, es lo mismo que hablar del nuevo nacimiento. Y hoy nosotros le hemos puesto el título Despertar Espiritual, porque es lo que creemos y vemos que la humanidad necesita, incluso tú y yo quizá. ¿Quién sabe? Necesitamos un despertar espiritual, un avivamiento en nosotros. Pero en las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 3, lo que necesita la humanidad es nacer de nuevo. No físicamente, no pensemos como Nicodemo. Necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como dice Jesús. Y vamos a ver a qué se refiere esto. Nicodemo no era cualquier ignorante. Él era alguien, un teólogo, por así decirlo. Recuerda que Juan dice que era un prominente entre los judíos. Era alguien que no era ignorante. Él sabía. Pero aún así, cuando Jesús le responde de esta manera, él dice, ¿qué está hablando? ¿Qué estás diciendo? Y lo que nosotros tenemos que notar es que sí tenemos la necesidad de un despertar espiritual o un nuevo nacimiento. ¿Cómo vemos esto? Primero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Acompáñame por favor a Salmo 51. Versículo 5. Es David en el famoso Salmo del arrepentimiento. Él dice esto: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esta es una forma de decir de David que desde que él nació siendo un pecador. La semana pasada, quienes estuvieron con nosotros y escucharon también lo que el tema que prediqué, estuvimos hablando sobre ser hijos de Dios o la adopción, ¿no es cierto? Y veíamos y notamos que ¿todos nacen siendo hijos? ¿O toda la humanidad son hijos de Dios? No, ¿verdad? De la misma manera, no todos nacen como unos nuevos nacidos, por así decirlo. No sé si se entiende la idea en términos espirituales, claro está. Porque obviamente que cuando nosotros nacemos somos recién nacidos y tenemos un proceso de crecimiento y desarrollo. Pero hablando espiritualmente, nadie nace siendo un nacido de nuevo. Y Juan lo dice en el capítulo 3, lo acabamos de leer. Jesús mismo dice: de verdad te digo que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que proviene de la carne, ¿qué dice? Es carne es. Y lo que viene del Espíritu Espíritu es. Lo que Jesús estaba diciendo es, bueno, lo que proviene de la humanidad o del ser humano es carnal, pero lo que proviene del Espíritu de Dios es espiritual. Y ese es el nuevo nacimiento que Dios quiere que los suyos experimenten.
David estaba reconociendo aquí en el Salmo que desde que él nace no es hijo de Dios, no es parte de esta realidad espiritual de la que Dios quiere. Y puse este ejemplo la semana pasada, lo voy a volver a poner. Cuando uno ve a un niño crecer, tú no ves que se comporta en tremenda santidad o justicia y verdad, ¿no es cierto? Así no le enseñes al niño a pelear o discutir. Quizá no ve que sus padres pelean, etc. Pero hay algo en el niño que cuando va creciendo, va desarrollando, o sea, aparte de su razonamiento y conciencia, sino también en su inclinación al pecado o a la corrupción moral. No le gusta que el otro niño coja su juguete, no le gusta prestar, hace berrinches y reniega, ¿no? Y nadie le enseña eso al niño, pero de pronto tú dices, ay, rayos, ¿cómo aprendió esto? Bueno, desde allí podemos ver que el ser humano tiene una tendencia al mal. Claro que ese mal no es comparable como lo que podemos hacer ya cuando tenemos uso de razón, ¿no es cierto? No, pero sí entienden a dónde voy, ¿verdad? Hay un desarrollo del ser humano haciéndonos ver que éste tiene una tendencia natural a la carne o a lo carnal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Biblia habla de la carne o lo carnal, hace referencia a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿De dónde proviene esto? Sammy, estás hablando cosas un poco extrañas. ¿Qué es naturaleza caída? Bueno, esto proviene de Adán y Eva. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de que tengan una relación perfecta con Dios. Una relación que la vemos registrada en Génesis 1, 2, ¿no es cierto? Vemos cómo el hombre y la mujer, Adán y Eva, podían tener una comunión directa con Dios. Era agradable, era bueno en gran manera, como dice el autor de Génesis. Sin embargo, desde el momento en el que Adán y Eva tomaron la decisión de establecer sus propios términos respecto a esa relación, es cuando todo se resquebrajó y ellos cayeron. Se le llama a eso la caída del hombre, la caída de la presencia de Dios, la caída de esa relación íntima con Dios. Esa relación directa que había antes entre el ser humano y el Creador ya no existe más. Se interrumpió por nuestro pecado. Y como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, y lo que es de la carne, carne es, pues es esa naturaleza a la que nosotros venimos arrastrando todavía. Y yo también pongo este ejemplo de vez en cuando, y a veces tú puedes decir, ay, ¿por qué Adán y Eva por un simple fruto si tenían tantas cosas por comer también? Imagino yo que había muchas otras frutas, pero yo acostumbro a decir esto, que si tú y yo hubiésemos estado allí, probablemente no hubiésemos tomado solo un fruto, quizá muchos otros frutos de ese mismo árbol, y hubiésemos hecho yogur, mermelada y ensalada y qué sé yo, un montón de presentaciones de cómo pecar, porque para eso sí somos hábiles, ¿no? Y nota, hago este comentario para que notemos que tenemos una tendencia natural al pecado, una tendencia natural que no busca a Dios. Acompáñame al Salmo 14, todavía estamos en el libro del Salmo, para que tú mismo te des cuenta de qué es lo que dice Dios acerca de la humanidad. Alguien puede decir, Sammy, pero tú estás hablando un poco exagerado. ¿Cómo que el ser humano no busca a Dios? Y yo rezo a veces, o yo oro, o mira, yo desde muy temprana edad voy a la iglesia. Pero fíjate lo que dice David, inspirado por el Espíritu Santo en el Salmo 14. Dice esto: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, ha cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos y sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. El versículo 3 dice, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y yo no sé qué tú entiendes por ni siquiera uno, pero yo entiendo que nadie, literalmente nadie, ni uno solo, ni un solo ser humano, en su naturaleza, busca realmente a Dios. Incluso nuestras tendencias de hacer el bien
No las condeno, está bien que hagamos el bien, valga la redundancia. Pero detrás de todo eso se esconden a veces nuestros intereses egoístas. Quien quiere apoyar a alguien de pronto quiere sentirse bien consigo mismo. No lo hace para la gloria de Dios y no lo hace con el propósito de decir: tú eres mi creador y yo quiero reflejar tu personalidad en mi vida, y como tu personalidad es ser buena, yo quiero ser bueno. No, quiero dar porque eso me hace sentir bien, me llena de plenitud, me llena de paz. Yo, me, mi. ¿No es cierto? Y es en este pequeño ejemplo que notas cuán hambriento está tu corazón y mi corazón de vanagloria, de glorificarnos a nosotros mismos, no al Creador, no a nuestro Dios, a nosotros mismos. Y es a esto lo que la Biblia dice muerto. Es esto lo que se entiende por muerto espiritual. Es Pablo quien en el libro de Romanos escribe esto, que la paga del pecado es la muerte. Es muerte. Y esto es lo que recibieron Adán y Eva. Recibieron muerte. Si bien es cierto, no murieron físicamente allí nada más, sino muchos años después, pero recibieron muerte espiritual desde ese momento. Y tú y yo, delante de Dios, de manera natural, en nuestras fuerzas, por nuestros méritos, lo único que vamos a conseguir es seguir confirmando nuestra muerte espiritual delante de Dios. Tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Y esto es importante que tú comprendas, porque solo aquel que se da cuenta que está muerto sin Dios es aquel que se da cuenta que necesita a Dios para vivir. Solo aquellos que se dan cuenta y confirman que están enfermos son quienes confirman y aceptan que necesitan medicina. ¿Sí o no? Alguien que cree estar sano no va a tomar la medicina. Y es muy importante esto. Un mensaje contracultural hoy en día incluso, porque hoy escuchamos tantos mensajes de ánimo, de decir: tú estás vivo, eres bello, eres hermoso, vamos adelante, puedes lograr tus sueños y los deseos de tu corazón, proyéctate, visualízalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dicen que eres la mejor, la creación más bella del universo y que eres especial. Oye, en su contexto yo creo que estas palabras son adecuadas, pero mayormente creo que este tipo de palabrerías solamente nos alejan de la verdad. Nos alejan de la verdad. Por lo tanto, de lo que puede sanarnos. Entonces, si vamos a hablar de nuevo nacimiento, tenemos que ver, y ya estamos viendo, que necesitamos nacer de nuevo. Porque estamos corruptos, somos corruptos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Nuestras propias obras, méritos, esfuerzos no pueden hacer nada para remediar o cambiar esta situación. Necesitamos a alguien externo, a un agente externo que haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Si bien es cierto, el título dice despertar espiritual, como si espiritualmente estuviéramos dormidos, pero no solo estamos dormidos espiritualmente, estamos muertos. La palabra de Dios lo dice. Y sin un nuevo nacimiento, sin un despertar, sin vida, Jesús mismo dice que nadie puede ver el reino de Dios. Y no sé qué entiendes tú por nadie. Nuevamente te hago esta expresión retórica. No sé qué entiendes por nadie, pero en mi opinión nadie es nadie, ¿no? Ni uno solo. En teología y filosofía se habla mucho de condiciones a veces, una condición necesaria, ¿no? O en la lógica también, si es que para un efecto tiene que haber una causa, necesariamente una causa. Y lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que si alguien quiere o tiene esperanza de entrar en el reino de Dios, que es un sinónimo de tener comunión con Dios, de ser adoptado por
por Dios como hijo, de ser recibido por Dios en gracia y misericordia. Si alguien tiene esa esperanza, pues es necesario que nazca de nuevo. Tal y como estamos, no podemos entrar. Nuestro corazón está tan sucio por el pecado, tan sucio por nuestro orgullo, tan sucio por muchas otras cosas con las que hemos lidiado por mucho tiempo y que quizá no podemos vencer, o de las que no podemos tener victoria. Y aunque el Señor Jesús recibió a todas las personas de muchas maneras, recibió prostitutas, ladrones, corruptos, gente que la sociedad rechazaba, y yo lo confirmo, y creo que cada uno de los que hoy podemos decir que Dios nos ha aceptado, podemos decir que Él nos aceptó tal y como vinimos a Él. Dios no hace acepción de personas. El Señor Jesús no te pide que primero te limpies, que primero te cambies de peinado, que primero te cambies de ropa o de zapatillas, o te cambies el collar, qué sé yo, etcétera, para que seas aceptado. Él te acepta tal y como eres. Él me aceptó tal y como soy. Pero algo sí es muy importante en el amor, que si bien es cierto uno acepta tal y como es a quien ama, ese mismo amor es tan poderoso que no deja a la persona tal y como llegó, sino que transforma. El amor transforma. El amor transforma. Y aunque el Señor Jesús me recibió a mí con todas mis tonterías, con todos mis pecados y vergüenzas, Él no me dejó igual. Y no lo hizo, y hizo lo mismo contigo también, ¿verdad? Y puede hacer lo mismo contigo hoy, si es que tú todavía no has gozado de esta hermosa experiencia. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y llegó mira, Chapulín. ¿Quién podrá ayudarnos? Podríamos decir, porque hasta este momento, pues, oye, Sammy, como que te has pasado hablándonos un poco sobre lo malos que somos, y que ni siquiera uno, y ni uno solo, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero, entonces, ¿qué esperanza hay? Bueno, la esperanza es que, como te estoy diciendo, tenemos un Dios de amor. Nuestro Creador no ha abandonado su creación. Si bien es cierto, a causa de su santidad y su justicia, echó a Adán y a Eva de su presencia, de su jardín, pero no los abandonó, no los mató allí mismo, no los dejó de hambre, no les quitó sus dones. Les dio muchas facilidades, y lo mismo ha hecho con nosotros. A pesar de nuestras constantes e innumerables faltas delante de su presencia, a pesar de que tú y yo hemos hecho cosas innombrables delante de sus ojos, a pesar de que tú y yo hemos caído en cosas degradantes delante de los ojos de Dios, que ni siquiera cometeríamos delante de los ojos de nuestros padres, pero lo hicimos delante de Él. A pesar de todo eso, Él no nos ha abandonado y no te ha abandonado. Él está haciendo este llamado por medio de su palabra y asegurando que quienes vienen a Él y creen por medio de su Hijo Jesús, quienes confiesan a Jesús, su Hijo, por Señor y Salvador, Él los hace nacer de nuevo. Él los hace nacer de nuevo. Cuando Juan en el capítulo 3 dice, o Jesús dijo en el capítulo 3, que quienes no nacen de agua y del Espíritu no pueden entrar al reino de Dios, Él está haciendo referencia a una profecía de siglos atrás que un tal Ezequiel había hecho en el capítulo 36. Cuando Dios, por medio de este profeta, empieza a hablar y decir: llegará un tiempo en el que yo limpiaré sus iniquidades. Para limpiar, en ese tiempo se usaba agua, un disolvente básico. Yo limpiaré sus maldades y sus iniquidades, y los haré de nuevo. Me gustaría que leamos esa profecía, porque es muy importante. Busca por favor Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 dice: entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos.
os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón orgulloso, ese corazón que anhela solo la vanagloria y se deleita en la suciedad, en el pecado. Ese corazón tuyo y mío, sin Dios, sin la intervención de Dios, es solo una piedra. Y Dios prometió quitar de nuestro pecho ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón real, un corazón que ahora puede sentir su presencia, un corazón que ahora puede latir de amor y pasión por nuestro Salvador, un corazón que ahora sí puede amar, porque primero ha sido amado. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El espíritu que tú tienes, el corazón que tú y yo tenemos por sí solo, en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, con nuestra idea, imaginación y todo lo que tú quieras, sin Dios no sirve para nada. Solo es un trozo de piedra, es un espíritu seco. Sin Dios la humanidad está muerta. No hay esperanza. Sin Dios el diagnóstico clínico es muerto, separado de la gloria de Dios, sin esperanza alguna. Pero gloria sea a Dios que Él prometió un día venir a estar en medio de su pueblo. Vendría haciéndose llamar Emmanuel, Dios con nosotros, que su presencia estaría en medio de los suyos y que Él tomaría esta roca que teníamos en el pecho y la arrancaría y pondría un corazón real y nos daría su espíritu y nos daría la capacidad ahora de andar en sus estatutos, de serle fiel, de serle obediente. Él lo haría. La esperanza tuya y mía para nacer de nuevo solo radica y descansa en la soberana voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Dios quiere hacer esto. Que Dios lo ha prometido y Él no incumple ninguna de sus promesas. Que Dios no es olvidadizo como tú y como yo, sino que Él recuerda su pacto. Y Él hoy está haciendo este llamado para aquellos que no han experimentado esto todavía, el nuevo nacimiento. ¿Alguna vez te has preguntado esto? Si has nacido de nuevo, si realmente eres un nuevo nacido por medio del Espíritu de Dios, por medio de su palabra. Hay muchos que viven engañados, y yo viví así también por un tiempo, creyendo que no había problema conmigo por asistir a la iglesia y hacer muchas cosas, y los fines de semana levantar mi mano y decir: Señor, aquí estoy. Y viví engañado por mucho tiempo, pero solo la palabra de Dios pudo abrir mis ojos. Solo el Espíritu de Dios pudo realmente hacer esta intervención quirúrgica en mí, y lo pudo hacer en ti. Imposible para el ser humano, pero gracias a Dios nada es imposible para Dios, para Él. Amén. Nada es imposible para Él. Y Él puede adoptar a quienes antes eran bastardos y ahora llamarlos sus hijos. Y Él a quienes antes eran muertos y eran arrastrados por la corriente de este mundo, ahora los puede traer a la vida y hacer un pueblo numeroso, de corazones vivos, de espíritus vivos, que entonan un solo cántico: Santo, santo, santo es el Señor. Solo Él pudo hacerlo, y Él lo hizo. Tomó la iniciativa allí en la cruz del Calvario, cuando se hizo hombre como tú y como yo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, tuvo que someterse a su creación. La justicia fue tratada como injusticia, la verdad fue acusada de mentirosa, la vida experimentó la muerte. Aquel que nos promete ser coherederos en el reino de los cielos
vino aquí a ser avergonzado, a ser escupido. Y aquel que no cometió ni un solo pecado fue tratado como un pecador. Y quienes debieron haber estado allí siendo malditos en el madero, debimos haber sido tú y yo, pero Él ocupó tu lugar y mi lugar. Él hizo lo que tú y yo teníamos miedo de hacer, de aceptar nuestra culpa y decir: muy bien, debo ser castigado. Pero así lo hayamos hecho, déjame decirte algo: la ofensa contra un Dios eterno trae como consecuencia una ira eterna. Y ninguna creación podría haber satisfecho la ira de Dios. Solo Dios mismo, hecho hombre en la persona de su Hijo en la cruz, pudo satisfacer dicha ira, dicha sed de justicia de Dios. Y esto es lo asombroso. Esto es lo asombroso. Cuando es Dios ofreciéndose por su creación culpable y rebelde. Él lo hizo todo. Consumado es, dijo Jesús allí en la cruz. Padre, hice toda la obra. Ahora el Señor Jesús llama a las ovejas que conocen su voz y les dice: yo soy la fuente de agua, de vida y de salud. Yo soy el pan de vida eterna. Quienes vienen y comen y beben de mí no tendrán hambre ni sed jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es una invitación abierta. Yo no sé de dónde la gente saca que Dios tiene predilectos, o que el llamado de Dios es para gente perfecta, para gente limpia moralmente, para gente pulcra. El Señor Jesús vino a salvar a los pecadores. Vino por los que estaban enfermos, por los muertos, no por gente perfecta. Si Él hubiese venido por gente perfecta, tú y yo no tendríamos esperanza. Pero gloria sea a Él que vino por gente despreciada, por gente llena de vergüenza, por lo vil y menospreciado de este mundo, porque así se hizo Él también. ¿Y quién no se considera vil y menospreciado en este mundo? A eso recibe el Señor Jesús. Por medio de la fe, dice su palabra, por medio de la fe. Así que si algo te separa de Dios esta noche, es simplemente confesarle a Jesús, su Hijo, como tu Señor y Salvador, como aquel que te reemplazó allí en la cruz, como aquel que bebió la copa de la ira de Dios para ahora ofrecerte la copa de gracia, de amor y de aceptación. Hoy, bebe de esa copa, bebe de ese favor, acepta esta invitación del Todopoderoso que te está diciendo que Él ya lo hizo todo y que puede hacer de ti un nuevo nacido, puede traerte a la vida, puede hacerte entrar al reino de Dios. Él te puede hacer parte de este gran proyecto que Él ha empezado allí en la cruz, y no solo en la cruz, sino que siempre fue su intención. Desde que Adán y Eva cayeron, desde que la humanidad cayó, Él no ha aceptado la derrota, porque tenemos un Dios y un Señor y un Rey de victorias. Y Él jamás se ha quedado de brazos cruzados. Él desde ese momento, recuerda cuando le prometió a Adán y a Eva: puede que este desastre haya ocurrido, pero vendrá un día un Hijo del Hombre, el Señor Jesús, que le pisará la cabeza a la serpiente. Y aunque esta serpiente herirá a este hombre en el tobillo, en el calcañar, la serpiente ya no tendrá poder más. Y esto es lo que hizo Jesucristo allí en la cruz. Aunque fue herido, aunque fue traspasado, aunque su sangre se derramó, Él le pisó la cabeza a la serpiente, y la maldad ya no tiene más poder sobre los suyos. Él venció a Satanás.
Por medio de Él somos más que vencedores. Y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17 es un versículo al cual yo me aferro con todo, porque estoy seguro que puede que sea tu caso también. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios. Todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Yo no quiero volver atrás. Y aunque a veces uno cae estrepitosamente, ¿verdad? Pero poderoso es nuestro Dios para guardar a sus hijos, para no dejarlos que estos caigan de su gracia. Así que la invitación está hecha a ser parte de esta nueva creación de Dios, porque el Señor viene pronto y este mundo, esta tierra será para los suyos, coherederos, dice su palabra. Así como todo nuestro ser fue afectado por el pecado, todo nuestro ser es hecho de nuevo en Cristo Jesús. Solo Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Esto es mejor que formatear una computadora. Esto es mejor que renacer incluso. No te estoy hablando aquí de renacimiento. Es un nuevo nacimiento. Es una nueva creación. Es algo que ya no proviene de la carne. Es algo que proviene de Dios por medio de su Espíritu. Lo que es de Dios es Espíritu. Es verdad, es perdurable, es verdadero. Los que nacen de nuevo tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Los que nacen de nuevo ahora anhelan tener una vida justa. Quizá no en la práctica no la tengan, porque fallamos constantemente, una y otra vez. Pero hay un profundo anhelo en el nuevo nacido de vivir en justicia, de vivir en santidad, y lucha contra el pecado y pelea y lo desea. El nuevo nacido ahora ama porque ha sido amado. Ya no odia, ya no anhela la venganza, sino que deja todo en las manos de Dios. Y quiere ser sal y luz. Y ya no murmura. Y ya no anda en chismes. Y procura amar con santidad. Ya no con estas pasiones carnales. Y sobre todo el nuevo nacido ahora vive en victoria, porque se ha prometido que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores, porque sí, ya no hay condenación para quienes están en Cristo. Amén. Ya no hay condenación. Satanás puede susurrarnos lo que quiera, pero este ya no tiene autoridad. Nuestra carne y nuestros débiles miembros pueden hacernos recordar lo estúpidos que somos, los torpes que somos. Pero estos tampoco tienen la última palabra. Dios dice de ti, de mí, de sus hijos, que somos más que vencedores y perseveraremos contra el mal, contra el pecado, contra nuestra débil carne, contra esta cosmovisión del mundo. Porque la victoria está asegurada para nosotros. Y puede estar asegurada para ti si es que hoy aceptas esta invitación del Señor. Amén. Ponte. Mira tu rostro y conversa ahí con el Señor un momento.